bendecimos, Señor Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo, amada iglesia. Muy buenas tardes. El Señor les bendiga poderosamente. El Señor es fiel y nos permite estar nuevamente en este lugar, en este tiempo, a través de las redes, a través de la internet, para poder clamar al Señor, para poder dedicarle este tiempo al Señor, para poder alabarle, bendecirle, adorarle desde nuestro corazón, desde poder recibir de su revelación, poder recibir de su palabra poderosa, para que nosotros podamos realmente ver cómo el Señor obra de manera sobrenatural sobre las vidas de cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar lo que el Señor demanda en el camino. Y quiero que inclines tus rostros allí donde tú estás y podamos orar al Señor unos segundos, donde le podamos decir: amado Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y por tu amor, Señor. Solo tú me haces entender. Solo en ti, Señor, podré mantenerme en el camino que has trazado para mi vida y para la de mis hijos y para la de mis generaciones. Señor, hoy queremos darte las gracias por tomarnos, Señor, de nuestra mano, Señor, y guiar nuestros pasos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy entendemos, Señor, que es a través tuyo, es por medio de ti y a través de ti, Señor, que podremos caminar determinadamente. Es por medio de ti, Señor, que podremos recibir de tu poder, Señor. Y es a través de ti, Señor, que somos guiados en cada paso que damos, Señor. Permítenos, Señor, no movernos. Permítenos, Señor, no desviarnos. Permítenos, Señor, mantenernos en integridad, en santidad, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Son todos los textos que vamos a utilizar el día de hoy para desarrollar este mensaje. Uno es Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 al 22. Y el otro es el Salmos capítulo 119, versículos del 25 al 35. Y lo que vamos a hacer, amada iglesia, es que aprenderemos lo que demanda el Señor para quienes son sus hijos, para quienes somos sus hijos, para los que hemos nacido de nuevo, para aquellos que han nacido de nuevo y para quienes han sido transformados. Y vamos a ir paso a paso, vamos a irlo desarrollando paulatinamente. Entonces vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 22, y vamos a ir lentamente leyéndolo y vamos a ir desarrollando las cosas. Dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto,
Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Amén. Este tiene muchas cosas aquí, este texto dentro de la escritura del día de hoy. Y vamos a ir viéndolas paso a paso. Ahí hay como 15 cosas que esperaremos poderlas ver el día de hoy. Y lo que demanda el Señor, debemos estudiarlo, como los dije ahorita, paso a paso. Pues debemos entender cada palabra que las escrituras nos enseñan. Y recuerda muy bien que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí ya estamos viendo lo que el Señor demanda en el camino. Necesitamos ser enseñados, ser corregidos, ser instruidos. Necesitamos ser perfectos, necesitamos estar preparados para la buena obra. Y caminar en el Señor demanda perfección. Y esa es la primera palabra, perfección, que vamos a desarrollar más adelante. Pero también necesitamos aceptar la corrección. Necesitamos ser instruidos, estar preparados por medio del Espíritu Santo para hacer lo que Él ha determinado en su palabra, permitiendo que la palabra de Dios actúe en tu vida y puedas ser transformados y puedas ser corregidos y podamos ser corregidos por la bendita palabra. Es muy importante esto. Necesitamos permitir la corrección, porque a la medida que tú camines firme, el Señor va a ir corrigiendo, va a ir puliendo las cosas para que no te muevas ni a derecha ni te muevas a izquierda. Y voy a mencionar algunos elementos indispensables para mantenerse en el camino. Y veo que debemos hacer en nuestro día a día. Esto no es un tema de la prédica de hoy, esto es un tema de tu diario vivir. Nosotros debemos primero temer a Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Nosotros debemos amarlo, servirlo. Necesitamos, como dice la Escritura, circuncidar el corazón. Necesitamos guardar sus mandamientos. Necesitamos andar en sus caminos, ser enseñables, poder entender, dejar la mentira, la ansiedad, cumplir fielmente los requisitos que el Señor determina, ser santos, ser íntegros, ser fieles, siendo perfectos, soportando todas las pruebas y sustentados, aferrados, cogidos de la bendita palabra de Dios. Hay hombres preciosos en las Escrituras que nos enseñan muy bien estas características, estas condiciones, estas cualidades. Y entre muchos menciono 3 que muy seguramente vamos a ir desarrollando más adelante. Uno de ellos es Enoc, el otro es Noé y el otro es Abraham. Y quiero que veamos, para dar entrada a todo esto que el Señor nos quiere mostrar, quiero ver algo de Enoc. Y para ello vamos a ir a Génesis capítulo 5. Y vamos a ir a los versículos 22 y del 22 al 24. En donde la Escritura dice claramente que Enoc caminó con Dios. Que no caminó con Dios. Y dice la Escritura que él caminó durante 365 años y después fue llevado por el Señor. Y quiero que centremos muy bien, porque si bien son pocos los versículos que hablan de Enoc, bastaron mucho para que podamos aprender y descubrir los secretos que el Señor quiere mostrarnos a través de Enoc, para poder ser llevados por Dios en vida, como fue hecho con Enoc. Hebreos 11:5 dice la Escritura. Mira lo que dice la Escritura. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto. Dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces aquí lo importante de esto es entender que si bien Enoc caminó con el Señor, caminó con Dios, dice que él tuvo testimonio, es decir, que su comportamiento, que su hacer fue coherente con lo que el Señor quería y determinó para su vida. Entonces, aquí se trata, amada iglesia, no se trata de las muchas cosas que tú hagas.
Aquí no se trata de lo mucho que hagas, de lo ocupado que estés por la mañana, por la tarde, desde las 3, desde las 4, desde las 2 de la mañana, desde la hora que te levantes, sino de en qué cosas hagas y cómo las hagas. Aquí lo importante es cuál es tu foco y cómo lo estás haciendo, qué calidad estás haciendo. Y cómo tu testimonio es tan importante y es tan vital para llegar a esa vida eterna en Cristo Jesús. Dice la escritura en Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice, caminó pues Enoc con Dios. Mira lo hermoso. Fíjate tú, ¿con quién tú caminas? ¿Con quién tú caminas de la mano? ¿Con cualquier extraño? No, tú caminaste con Dios. Y lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy a través de Enoc es que tenemos que caminar con Dios y ser testimonio de ese caminar con Dios. Y entendiendo que el nombre determina a una persona. Y así como lo hemos venido aprendiendo durante estas semanas, que hemos venido colocando los nombres de Dios que identifican el carácter, que identifican quién es, Enoc tiene una característica importante que debemos aprender también. Porque el nombre determina el carácter, y lo que significa el nombre de Enoc en hebreo determina aún más lo que Enoc hizo durante su trayectoria en esta tierra, que fueron solamente 365 años. Enoc en hebreo significa dedicado, dedicado. Y esa es una característica que tenemos que tener nosotros, ser dedicados. ¿A quién? Al Señor. Jared, que era el padre de Enoc, tenía claro lo que deseaba de su hijo. Y esto era estar dedicado todos los años de Enoc al Señor. Dice la escritura que 365 años estuvo al servicio de Dios. Entonces la escritura dice que fueron contados los años de Enoc, 365, y caminó con Dios esos 365 años. Y durante ese tiempo de caminar con Dios, ¿qué pasó? Enoc conoció a Dios. Y como lo mencioné hace un momento, tú necesitas conocer a Dios, porque tú no caminas con ningún extraño. Tú no vas a ir a ninguna parte con un extraño. Otra cosa que hizo muy bien Enoc fue que se comunicó con el Señor. Se comunicó con Él, porque tú no puedes ir en un camino en silencio, con alguien en una misma dirección sin comunicarte. Tú debes orar para poder comunicarte con Dios, debes hablar con Dios, debes oír lo que Dios tiene para ti, debes sentir lo que Dios quiere contigo. Entonces, una de las características es la comunicación. Si tú vas a ir a un lugar específico, te vas a ir para Grecia, tienes que estar de acuerdo con la persona que vas a ir a Grecia. Tienes que hablar de cuáles son los planes, cómo deben ir, qué ruta van a tomar. Es decir, tienes que tener comunicación permanente. Y para poder caminar con el Señor, para poder hacer lo que el Señor ha determinado, necesitamos precisamente eso. Necesitamos oír, necesitamos hablar, necesitamos comunicarnos. Lo tercero que aprendemos de aquí es que en esos 365 años, estuvo de acuerdo con el Señor. Si tú vas a la escritura, al libro de Amós, al capítulo 3, versículo 3, es una escritura hermosa. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ese es el versículo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué velocidad vas a tener? ¿Qué destino vas a tomar? ¿Tú vas a hacer realmente la voluntad de Dios? Porque para seguir los pasos de Dios tienes que ponerte de acuerdo con Él. Porque de lo contrario tú vas a tomar por un lado y otros por otro. Muchas veces en nuestros hogares tenemos problemas porque no hay acuerdo. No hay acuerdo en la formación de nuestros hijos, no hay acuerdo en el caminar y en la instrucción que debemos dar, no hay acuerdo en la disciplina, no hay acuerdo en las reglas, no hay acuerdo en las normas, no hay acuerdo en cómo tenemos que corregir, instruir, enseñar y formar a nuestra familia.
Muchas veces no tenemos claridad, no tenemos acuerdo para poder decir, vamos a irnos de esta manera, vamos a ir paso 1, paso 2, paso 3, sino que cada uno arranca por su cuenta, y después de que están entre perdidos y embolatados, preguntan, Señor, ¿y qué hacemos? Pues necesitamos el acuerdo. Y aquí lo que necesitas tú en tu caminar, que lo que demanda Dios es que haya un acuerdo con Él, que tú hagas su voluntad, que tú cumplas fielmente su palabra. Otra cosa que vemos aquí, que podemos rescatar en este versículo, en estos versículos, 3 versículos de Génesis, es que Enoc confió en Dios, porque tuvo fe para caminar con Dios. ¿Tú tienes fe para caminar con Dios? ¿Tú tienes fe para poder, como nos guiaban, levantar nuestras manos a los cielos y poder clamar al Señor, poder honrarle, poder alabarle? Él dependió completamente de Dios. Yo les pregunto a los padres, a los que tienen bebés pequeñitos, ¿dependen completamente de sus padres esos bebés? Si miremos a Gabriela depende de su papá y de su mamá para las cosas. Ella no está pensando en qué va a hacer el día de hoy, qué va a comer, si va a preparar la comida, si tiene que ir a trabajar. No, ella depende completamente de ellos para recibir su cuidado, su protección, su amor, su guianza, su alimentación. Es decir, eso es parte de nuestro caminar con Dios. El Señor demanda que nosotros confiemos en Él, pero no demanda porque esa es una orden, sino porque es la forma de que tú puedes decir, Señor, yo en ti entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, toda mi vida te la confío a ti. Yo la suelto en tus manos, Señor. Yo te lo entrego completamente todo, Señor. Y después de que tú has conocido a Dios, que tú te has comunicado con Dios, que tú has estado de acuerdo con Dios, que has confiado en Dios, hay una cosa importante. El Señor va a ver tu vida y va a decir, se agradó Dios de ti. Y entonces su testimonio, ese testimonio de Enoc fue un testimonio real, porque le agradó en todo lo que hizo al Señor. Y su premio fue ser traspuesto, ser llevado al cielo sin experimentar la muerte. Y yo quiero que vayas a Isaías 48, 17. Isaías 48, 17 nos dice la escritura, nos dice, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. O sea, el mismo Señor es quien te conduce por el camino que debes andar. Pero mira la primera parte, así dice el Señor. Es decir, que si así dice el Señor, ¿tú qué debes hacer? Oír. Tú debes reconocer que Él es el Redentor, que Él es el Santo, que Él es tu Dios. Y Él te está enseñando. ¿Por qué te enseña algo? ¿Por qué el Señor nos enseña algo? ¿Por qué el Señor miércoles y sábado nos muestra la Escritura? ¿Por qué diariamente en la palabra que leemos el Señor nos muestra algo? Porque Él quiere conducirnos por el camino que tú y yo tenemos que andar. Tú necesitas entender, así como Enoc significa dedicado, nosotros necesitamos estar dedicados también a caminar por el sendero, por la ruta que el mismo Señor ha trazado para tu vida y para mi vida. Quien te conduce por el camino es el Señor, y caminar con Él demanda, además de lo que nos enseñó ahorita en estos versículos de Enoc, es temer a Jehová tu Dios. Temer a Jehová tu Dios. Necesitamos temer a Jehová nuestro Dios. Y temer, como ya lo hemos aprendido, es reverenciar, es honrar, es respetar. Pero yo quiero decirte algo. En la medida que tú honras al Señor, tú puedes entregarle todo lo que Él te pide. Porque en la medida que honras, tú entregas. Hasta tu propio hijo, como lo hizo Abraham con Isaac. Y hasta el mismo ángel del Señor, cuando lo iba a ofrecer allá en ese altar, dio voces y le dijo en Génesis 22, 12, que ya lo hemos estudiado. Dijo, el ángel le dijo, mira, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste
a tu hijo, tu único. Entonces, cuando tú realmente honras y reverencias a Dios, tú eres obediente. Y eres tan obediente, eres tan fiel que puedes entregarle sin duda lo que Él te pide, hasta tu propio hijo. Cuando tú temes a Dios, eres fiel. Cuando tú realmente honras, es el mismo Señor quien te dice, mira, te dice, eres fiel, eres confiable. Tal y como el Señor le dijo a Abraham, que por fe entregó a su hijo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos. Es decir, no dudó, sino que caminó con Dios, tal y como Él le dijo. Cuando realmente tú temes a Dios, tú cumples sus mandamientos, cumples sus preceptos, cumples sus ordenanzas, cumples toda la palabra. Cuando tú realmente honras a Dios, obedeces al Señor sin observar a los lados, sin observar quién te mire, sino que lo haces porque Él es digno de todo honor y de toda gloria. Tú no obedeces por qué me está viendo. Uy, yo me porto juicioso porque ahí está mi papá o mi mamá, o está mi jefe, o están las autoridades viéndome. No, yo me conduzco bien porque es digno el Señor de honrarle, de darle gloria, porque Él me escogió, porque Él me santificó, porque Él me separó, porque Él me apartó. Cuando tú le honras, realmente te alegras de sus maravillas, de sus prodigios, de sus señales. Pero no solamente en tu vida. Tú no te alegras solamente cuando recibes milagros en tu vida, sino que tú también te alegras cuando ves milagros en otras personas, en tus hermanos. Cuando tú honras al Señor, le adoras, y solo le adoras y le honras a Él. Josué 24, versículo 14 y 15 dice la Escritura. Ahora pues, temed a Jehová. Es lo que dice la Escritura de hoy. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y es lo que necesitamos. Servir al Señor con la verdad y con integridad. Dice, quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid ahora a Jehová. Eso es lo que el Señor nos dice. Necesitamos servir al Señor con integridad y con verdad, quitando todos los dioses, quitando todo aquello que le está robando en primer lugar. Pero también dice la Escritura en el versículo 5, pero si no te parece bien servir a Jehová, escoge pues ¿a quién sirves? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás habitando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es parte de la determinación que tenemos que hacer cuando caminamos con el Señor. El temor de Dios es producido en ti por la palabra de Dios. Tú tienes temor y reverencia de Dios porque la misma palabra empieza a martillar, a formar tu carácter. Y esa palabra de Dios produce en ti un cambio. La persona se convierte y es receptiva de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuando tú realmente tienes temor de Dios, permites que la palabra obre en ti, hay sabiduría y conocimiento vienen hacia ti, te es revelado. Y cuando temes a Dios, la sabiduría está en tu vida. Otro de lo que el Señor demanda es que, dice la Escritura, en lo que leímos anteriormente, dice amar y servir con todo el corazón y con toda tu alma. Y servir al Señor es poder trabajar en el establecimiento de su reino. Es poder labrar la tierra. Es poder labrar la tierra para que la semilla sea echada y caiga en tierra fértil. Para que sea regada con el agua. Para que esa agua que riega esa semilla sembrada en una buena tierra, que ha sido labrada y con el sudor, pueda dar fruto abundante. Y desde el Génesis hasta el final, el Señor nos ha pedido que trabajemos. Desde el huerto del Edén, el Señor nos comisionó en este caso a Adán, para que plantara, para que trabajara la tierra, para que la sojuzgara. Y eso es fundamental.
ese amar y servir con todo nuestro corazón. Si tú amas, sirves. Si tú amas, realmente das lo que sea, no importa. Hay un dicho que dice es que los papás se quitan el pan de la boca por dársela a sus hijos. ¿Sabe cómo se llama eso? Amor. Porque en la medida que tú eres capaz de renunciar a cosas para por el otro, estás amando. Cuando tú realmente, no importa lo cansado o lo cansada que estés, llega tu esposo, llega tu esposa, llega tu hijo o tu hija del trabajo, no importa lo cansada, te paras, te levantas, le sirves, pero no le sirves por obligación, sino le sirves con amor. Y eso que hace, rompe todo aquello que traiga, toda carga. Servir con el corazón y con tu alma es lo que necesitamos hacer. Tú necesitas servir a los que están necesitando de una palabra. A los que, aunque sea por las redes sociales, te dice, ayúdeme que no tengo trabajo, pues venga, miramos qué hacemos para poder ayudarles. Por lo menos enviemos la hoja de vida, por lo menos presentémoslo a algún lugar para poder ayudarle en ese sentido. Eso es servir. Es levantar la mano y decir, mira, yo estoy cansado, estoy agobiado, ora por mí. Eso es amar y eso es servir. Si hay alguien enfermo, poder decir, mira, yo voy a orar por ti. Voy a orar por ti para que el Señor obre en manera milagrosa sobre tu vida y sobre tu corazón. Eso es servir al Señor. Y no importa la hora. Tengo un conflicto, escuchar a la persona. Eso es importante. Lo tercero que el Señor demanda es guardar los mandamientos. Y creo que de la palabra guardar hemos chamado mucho ya. Chamar la palabra, chamar los mandamientos. Hemos hablado mucho de esto en este último tiempo. Guardar, proteger, cuidar, custodiar, mantener, vigilar, cercar. Necesitamos guardar los mandamientos para poder permanecer lo que el Señor demanda para estar en el camino. Si tú quieres caminar, estar en el camino fielmente y no importan los ataques, las cosas, tienes que guardar, tienes que proteger, tienes que cuidar los mandamientos, la bendita palabra, para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Quiero hablar de otro elemento que es importante, es circuncidar el corazón. Tú y yo necesitamos circuncidar el corazón. Y circuncidar significa recortar, acortar, cercenar, destruir. Y lo que el Señor quiere el día de hoy, nos llama el día de hoy, es a circuncidar nuestro corazón. Es decir, Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino que nos lleva a la salvación. Eso es lo que significa circuncidar, arrepentirte, cambiar tu manera de pensar, de actuar. Tienes que cambiar realmente, arrepentido, no remordido por dentro porque quebraste algo. No, es arrepentido de tus pecados, de tu falso caminar y realmente cercenar ese corazón duro y amar a Dios. Y si sientes allí, por un segundo, decirle, Señor, ayúdame a cercenar, a circuncidar mi corazón. Señor, ayúdame a quitar toda actitud, Señor, pagana, toda terquedad, Señor, que se ha sembrado, que se ha adherido a mi corazón. Yo te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, me ayudes en esa circuncisión de mi corazón, Señor. Señor, hoy realmente estoy arrepentido, Señor, porque el camino que he tomado, Señor, no ha sido el camino correcto. Ha sido duro, Señor. He permitido que mi corazón se endurezca. Pero yo, Señor, hoy te pido que me ayudes, Señor, a que ese corazón, a que mis actitudes, Señor, sean cambiadas, sean transformadas. Señor, y que mi terquedad, Señor, sea cambiada por humildad, por sencillez, por nobleza, Señor, para ser, Señor, redarguidos por tu bendita palabra. Mira, iglesia, circuncidar es símbolo de obediencia, es símbolo de vínculo, de relación con Dios. Y si necesitas caminar con el Señor, necesita realmente obedecerlo y permitir que Él mismo ayude a que tu corazón sea transformado de un corazón de piedra por un corazón de carne que sienta. Otro elemento que necesitamos para caminar fielmente con el Señor es andar en todos sus caminos. Y andar significa recorrer,
con una dirección definida, con un ritmo. Mira, cuando vamos para un paseo, vamos a ir a la laguna, yo tengo un recuerdo hermoso de un paseo que era en 30 minutos, resultó que fue casi todo un día. Pero bueno, necesitábamos saber claramente para dónde íbamos, pero teníamos que estar primero de acuerdo todos, ¿cierto? Recorrer la dirección definida, pero también teníamos que ir con un ritmo y una velocidad determinada. En ese andar por los caminos del Señor, tú y yo necesitamos caminar en una dirección definida, ir a un mismo ritmo y a una misma velocidad. Pero no podemos hacerlo en desorden, tenemos que hacerlo en orden, tenemos que hacerlo en unidad, tenemos que hacerlo en armonía y tenemos que hacer cumpliendo con todos los preceptos, normas, mandamientos y anhelos que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Andar no significa poder coger y arranquemos para cualquier lado que lleguemos está bien. No, tenemos que tener claro a dónde vamos a ir, pero necesitamos cumplir fielmente lo que el Señor ha determinado. El Señor ya determinó algo para tu vida y para mi vida, así que necesitamos ir con un buen ritmo, con una buena velocidad, en armonía con Él, caminando junto a Él, confiando en Él para poder llegar a donde necesitamos llegar. Pero andar significa también observar y guardar sus caminos. No solamente es decir, voy por acá, voy a recorrer, voy a ponerme de acuerdo en una velocidad, sino significa guardar sus caminos. Es decir, que tú hagas las cosas que le agraden al Señor. Eso es lo que significa ese guardar, ese andar. Que vivas de la manera como el Señor dice que debes vivir. Esa es la manera que el Señor nos está llamando hoy. El Salmo 119, 26 nos habla de manifestar. Y aquí hay un elemento importante. Dice, Señor, te manifesté mis caminos y tú me respondiste. Porque en la medida que tú le muestras sus caminos, tus caminos al Señor, en la medida que tú recorres los caminos, que tú te abres completamente, Él te va a responder. El Señor es el único a quien tú le muestras tus caminos y Él te da una respuesta. Solamente es en Él que tú tienes una respuesta. El poder mantenernos en el camino, el poder andar en el camino, en sus caminos, demanda de firmeza. Y tú necesitas ser firme para no flaquear en medio de la prueba. Necesitamos en este día entender, amados, que el Señor es quien debe dirigir nuestras vidas, nuestros pasos, quien direccione nuestra vida y que nos lleve hasta destino seguro. Pero solo el Señor hará eso en la medida que tú le entregas completamente el control de tu vida a Él. En la medida que tú le obedeces su palabra, en la medida que tú realmente te acercas, caminas en armonía. Solo el Señor hará que yo pueda entender y pueda comprender muy bien la ruta y lo que ésta exige. Porque la ruta, el camino que nosotros debemos transitar, requiere de que yo entienda y comprenda muy bien la ruta y lo que ésta exige en el camino. Solo el Señor te enseñará a avanzar en cada etapa y en Él alcanzarás tú la meta. Solo el Señor, por medio de tu fe, por medio de tu obediencia a Él, permitirá que tú puedas resistir y puedas permanecer. Vamos a buscar ahora el Salmo 119. Y quiero que vayamos entendiendo claramente lo que el Señor nos está demandando. Creo que hasta el momento ha sido claro y necesitamos entenderlo. No es una prédica normal porque no había nada más de temas para hacerlo. No, necesitamos entender el camino de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de ti y de mí? Y cómo tenemos que caminar. Ahora bien, Salmo 119 dice el versículo 25. Mira una cosa. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Mira lo hermoso. Vivifícame según tu palabra. Versículo 26.
Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Siempre hay una respuesta. Señor, estaba abatida mi alma, vivifícame. Señor, te he mostrado mis caminos y tú me has respondido. Ahora, Señor, enséñame tus estatutos. ¿Sí ve lo hermoso? Versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para que medite en tus maravillas. Es decir, versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. La ansiedad, ¿cómo se sustenta? Por la palabra. Aparta de mí el camino de la mentira. Y en tu misericordia concédeme tu ley. Y el versículo 30 dice, escogí el camino de la verdad y he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Señor, estoy caminando fiel contigo. Señor, ayúdame a que no me mueva, Señor. Respáldame, Señor, en estos caminos. Versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Y mira lo hermoso, cuando ensanches mi corazón. Es decir, cuando sea yo más sabio, más y más caminaré y correré por tus caminos, Señor. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, en ella tengo mi felicidad, en ella tengo mi gozo. Mira, muchos de nosotros arrancamos abatidos, caídos, cansados, muchos arrastrados por el mismo sistema, por darnos las de inteligentes y de sabios y de vivos, y terminamos maltrechos, golpeados y con una mano adelante y la otra atrás, es decir, sin nada, hasta que es el mismo Señor quien nos vivifica. Y esa palabra es importante el día de hoy y lo siento en mi corazón. Esa palabra viene de una palabra hebrea que es Hay, J-A-I-A-H, Hayá. Y significa revivir, significa avivar. Entonces necesitamos entender que en esos momentos, en el camino que estamos transitando, puede ser un camino duro. Puede ser un camino como se abrió el servicio en momentos de dificultades, pero cuando tú clamas a Dios, ¿qué hace el Señor? Inmediatamente te revive, inmediatamente te infunde aliento. Y eso es lo que necesitamos entender. Tú puedes haber empezado tu caminar equivocadamente, pero el Señor el día de hoy nos dice que Él nos vivifica, que Él nos revive, que Él nos aviva, que Él nos conserva, que Él nos infunde de su aliento, que Él nos resucita y que Él nos sana en ese día. En Ezequiel 37:5 dice la Escritura, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar mi espíritu en vosotros y viviréis. Y el Espíritu de Dios entra para que vuelvas a vivir. Y ese revivir es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y es el cumplimiento de las promesas de que sí son seguras, que se cumplen realmente. Y hoy siento en mi corazón que tenemos que orar para que esas promesas se revivan en ti. Amén. Para que ese aliento de vida pueda infundirse en tu vida, en esos huesos secos, en esos proyectos que han estado realmente muertos, que han estado allí, en esa enfermedad que ha querido tomar tu vida, para que el mismo Señor inmediatamente sople, vivifique y te reviva en este momento. Yo hoy oro en este momento para que el Señor reviva, para que el Señor avive, para que el Señor infunda de su aliento en cada familia que está conectada en este día de Cordero y León. Amén. Aquellas personas que se han conectado de otros lugares, también pedimos y clamamos al Señor para que obre milagrosamente. Mientras predicamos esta palabra bendita, Señor, tú te encargas, Señor, de vivificar esos huesos secos.
Señor, tú encargas de dar aliento de vida. Y aquellos pulmones, Señor, que estaban obstruidos, Señor, se liberan en el nombre de Cristo. Amén. Todo aquello que había estado obstruido, que había estado taponado, Señor, en este momento, tú infundes de tu aliento, Señor, y sopla, Señor, y resucita, Señor. Y todos esos alveolos, todo lo que hay allá, no sé cómo se llaman, empiezan a moverse y empieza a circular de tu aliento de vida y empiezas a resucitar, Señor. Entendemos, Señor, que ese revivir, Señor, que podemos haber comenzado el camino entre torcidos, arrastrados, caídos, cansados, pero tú hoy revives nuestras fuerzas. Hoy tú las renuevas, Señor, como las del búfalo, Padre Santo. Hoy, Señor, tú estás como pasó con el hijo de la viuda de Sarepta, que murió en la época más difícil, en la época de hambre. Ustedes recuerdan muy bien eso. Y el hijo murió. Pero el mismo profeta Elías clamó y el Señor oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y en estos tiempos tan complejos, por los que estamos viviendo, necesitamos dejar los caminos que antes recorríamos y permitir que el Señor direccione nuestros pasos y podamos escuchar su bendita palabra. En estos tiempos tan complejos por los que estamos viviendo, necesitamos dejar los caminos que antes recorríamos. Caminos que nos llevaban a salidas fáciles y que nos ataban al pasado. Necesitamos no devolvernos. Lo que necesitamos es permanecer fieles a Dios y a su palabra. Necesitamos realmente avanzar a la libertad que fue ganada en la cruz del Calvario y que fue pagada con la última gota de sangre al ser resucitados juntamente con Cristo Jesús y vivir plenamente con Él y en Él. Mi pasado, amada iglesia, tu pasado no es algo que Dios quiere amputarte, sino que el Señor lo que quiere es arrojar una nueva luz a tu vida, para que tu vida tenga sentido, para que tenga un nuevo sentido, para que te puedas mantener realmente en el camino, en la verdad y en la vida. Lo que debes hacer es decirle al Señor: hoy quiero restaurar mi pasado, para que sea útil para los demás, porque una vez restaurado, el Señor lo usará para que las personas puedan ser restauradas, levantadas conforme al diseño original. Ese es moverse en el camino, permitir la corrección, permitir que el Señor restaure tu pasado. No se trata de que lo olvides, no se trata de olvidar tu pasado, de olvidar tu sufrimiento, sino de lo que se trata es de que el Señor restaure tu pasado, restaure el sufrimiento y te dé un nuevo futuro lleno de esperanza, lleno de gozo y lleno de anhelos para vivir. Eso es lo que necesitamos, ese camino nuevo que el Señor nos muestra y que demanda que le temamos, que le amemos, que le sirvamos, que le obedezcamos, que nos circuncidemos el corazón. Y todas estas cosas es ¿para qué? Para que tú tengas un nuevo anhelo por vivir, que tú tengas esperanza, que tengas gozo, que ese sufrimiento pasado sirva para poder guiar y orientar a tantas otras personas que necesitan de esto. La victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario demanda que cada uno de nosotros recuerde que tu vida, que nuestra vida, que nuestro existir, que nuestra libertad es determinada por ese sacrificio y por esa libertad que recibimos cuando el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario y resucitó y venció a todo el sistema mundo y venció a Satanás. Esa victoria hace que tú tomes el único camino verdadero y que tú permanezcas en ese camino. ¿Y por qué puedes permanecer en ese camino? Porque oyes su voz, porque guardas sus mandamientos, porque le obedeces fielmente. Lo que demanda el nuevo camino, o mejor, el haber retomado el rumbo, el destino, es que tú puedas entender lo que el Señor quiere para contigo. Otro elemento importante, y yo creo que vamos a dejar por allí el día de hoy, es que podamos entender
Y el Salmo 119, 27 nos hablaba de eso precisamente. Nos hablaba de poder entender. Dice la Escritura, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y entender viene de una palabra hebrea que es bin, B-I-N. Y es separar mentalmente, entender, comprender, enseñar, instruir. Y esta palabra bin significa discernir, observar, prestar atención. Y aquí necesitamos realmente que el Señor abra nuestro entendimiento, que separe todo lo que realmente ha venido trayendo confusión a tu mente y a tu corazón. Que separe para que tú puedas prestar atención a la bendita palabra y puedas percibir con los sentidos, con tus ojos, con tus oídos, con tu tacto, con tu gusto. En Proverbios 7:7 encuentras cómo puedes percibir con los sentidos, con los ojos. En Proverbios 29:19 con tus oídos. En el Salmo 58:9 con el tacto. Y en el Job 6:30 con el gusto. Cada uno de estas características nos permite entender. Pero el elemento final del día de hoy es ser enseñables. Ser enseñables. Salmo 119:33 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Nosotros requerimos ser dóciles y aceptar las enseñanzas de parte del Señor. Pero para ser enseñable, no tienes que ser muy inteligente o más inteligente que los demás. Lo único que necesitas es estar dispuesto. Estar dispuesto a aprender de cualquier situación. Hay cosas que sí debes cambiar o que sí debes dejar. Hay cosas que te llevarán a que seas disciplinado, corregido, para luego meterte o mantenerte en el camino. Pero sí o sí debes permitir la corrección. Cuando tú te crees sabio, no tienes esperanza. Pues es tu opinión la que guiará. Y aquí lo que se trata no es de tu opinión, sino se trata de aprender de Dios. Debes dejar muchas cosas. Debes dejar la excusa. Debes dejar el no puedo. Debes dejar es que mis papás. Debes dejar todo esto que normalmente es nuestra ancla para poder realmente entender que es por medio del Espíritu Santo que debemos ser enseñados, instruidos y poder aprender lo que Él realmente quiere. Quien realmente es enseñable oirá la voz del Señor. Si tú quieres realmente aprender, escucha la voz del Señor. Y la vas a escuchar cuando tú realmente estés dispuesto a escucharla. Y termino con esto. Isaías 30:21. Cierra perfectamente este mensaje de esta primera parte. Nos faltan como otros 8 puntos para desarrollar. Isaías 30:21. Dice la Escritura, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Qué poderoso pasaje. Cuando tú realmente estás siendo enseñable, estás siendo enseñado, instruido por el Señor, tú realmente vas caminando y vas escuchando la palabra que te dice, hijo, hija, por aquí, anda por aquí. No te tuerzas a la mano izquierda, sigue derechito, sigue por allí, por donde tú vas. Amada iglesia, necesitamos entender que lo que el Señor demanda para permanecer para que nosotros caminemos en nuestro diario vivir, son toda esta serie de cosas. Solos no podemos hacerlo. Necesitamos de Él siempre. Necesitamos de guardar su palabra. Necesitamos de temer, de obedecer. Necesitamos
mantenernos realmente en el camino. Necesitamos amarlo, necesitamos servirlo, necesitamos circuncidar nuestro corazón. Necesitamos ser enseñables y poder entender. Aún faltan algunas otras cosas que vamos a ir desarrollándolas, pero vamos a dejar hasta aquí en este día. Y quiero que allí desde donde estás, demos gracias a Dios, que tú puedes realmente allí masticar, digerir esta palabra que el día de hoy fue lanzada. Porque necesitamos tener un corazón preparado para poder realmente recibir esta semilla, para que cuando venga el agua, como lo oraban al comienzo del servicio los salmistas, venga la lluvia o temprana o tardía y dé fruto abundantemente. Damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. Yo quiero que